Bienvenidos a una nueva presentación. En esta oportunidad vamos a hablar de el método. Como textos disparadores, vamos a comenzar con El deseo de todas las gentes, capítulo 73, donde dice que Jesús y los discípulos iban hacia Getsemaní, al pie del monte de los olivos, lugar apartado que él había visitado con frecuencia para meditar y orar. El Salvador había estado explicando a sus discípulos la misión que lo había traído al mundo y la relación espiritual que debían sostener con él. Primer aspecto aquí, les estaba ayudando a los discípulos a que comprendan la profecía de una manera correcta. ¿Cuál era la misión de él? Que su reino no era de este mundo, que no iba a derrocar a Roma como ellos pensaban y que Israel iba a volver a ser una nación con su ejército y que nadie lo iba a conquistar. Pero más allá de esto y de explicarles correctamente la profecía, Jesús les explicó otra cosa, y era la importancia de la relación espiritual que debían sostener con Él, el cómo hacerlo. Recordemos que Jesús estaba ya cerca de irse. En este capítulo, esta parte es el preámbulo de la parábola de la vid, o como a mí me gusta decirle, la parábola que nos explica cómo ser amigos de Jesús. Review and Herald del 29 de marzo de 1870 dice que muchos parecen rehuir los momentos de meditación, escudriñamiento de las escrituras y oración, como si fuera tiempo perdido el que se dedica a esto. Ojalá todos pudiesen ver esas cosas en la perspectiva en que Dios quiere que se las vea, pues entonces darían la primera importancia al reino de los cielos. Acá el espíritu de profecía vuelve a recordarnos que tenemos que pasar tiempo en esta tríada que es la meditación bíblica, el escudriñamiento de las escrituras y la oración. Nos vuelve a recordar esto. Y probablemente, si vos estás escuchando esta predicación, digas, sí, esta fórmula ya la conozco, ya me la han comentado, ya la he leído en múltiples lugares, tanto de la Biblia como del espíritu de profecía. Pero el problema no es saber qué es lo que hay que hacer, porque todos sabemos que tenemos que tener tiempo a solas, con Jesús, para orar y para estudiar o meditar las escrituras. Todos sabemos esto. El problema no es el qué, el problema es el cómo. El problema es de método, no de no saber lo que se tiene que hacer, sino de cómo se lo tiene que hacer. El método fue algo que yo desde que comencé con Jesús, hace ya casi 5 años, siempre quise encontrar. A medida que iba pasando el tiempo en mi vida espiritual, sí iba entendiendo que había que orar, sí iba entendiendo que había que meditar las escrituras, y todo esto me fue enseñado a través de momentos a solas con Cristo, este ministerio hermoso de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, donde luego, a los meses, Jesús me lleva a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y allí a comenzar a trabajar en su iglesia luego de ser bautizado cerca de un año después de haber ido a su iglesia por primera vez. Pero más allá de conocer la fórmula, hay que orar, hay que meditar y hay que estudiar, siempre quise profundizar en el método. ¿Cómo encontrar un método en el que pueda hacer esto, en el que disfrute, en el que nunca me aburra, en el que siempre haya sorpresas? ¿Y cómo encontrar ese método devocional e irlo mejorando poco a poco a fin de tener una relación con Cristo profunda, en crecimiento y constante? De eso se trata esta predicación, el aspecto práctico y todos los consejos que he encontrado en la Biblia y el espíritu de profecía para aplicar el método.
¿Dónde podemos encontrar un ejemplo en el espíritu de profecía, en las escrituras, de alguna persona que hubiese estado buscando esto? Esto lo podemos ver en Nicodemo. Nicodemo, para hacer un paralelismo con la iglesia adventista del séptimo día, Nicodemo era un adventista de cuna. Nicodemo era un adventista de varias generaciones de adventistas, familia de pastores. Nicodemo venía de una familia donde todos trabajaban en la iglesia. Él trabajaba en la iglesia, seguramente había sido maestro de escuela sabática, seguramente había sido diácono, había sido anciano, había estado en distintos ministerios. Nicodemo era una persona que estudiaba la Biblia como su trabajo, era su trabajo estudiar las escrituras. Pero Nicodemo se sentía vacío. Nicodemo fue a buscar a Jesús. Y la palabra griega que nos dice que él fue de noche, no solamente indica que él fue de noche en cuanto al tiempo del día, sino que indica que él estaba en una noche espiritual. Fue en tinieblas espirituales Nicodemo. Fijémonos estos dos párrafos del deseo de toda la gente, capítulo 17, lo que nos dicen. Nicodemo había ido al Señor pensando entrar en discusión con él, pero Jesús le expuso lisa y llanamente los principios fundamentales de la verdad. Dijo a Nicodemo, lo que tú necesitas no es tanto conocimiento teórico, sino regeneración espiritual. No necesitas que se satisfaga tu curiosidad, sino tener un corazón nuevo. Debes recibir una vida nueva de lo alto, antes que puedas apreciar las cosas celestiales. Hasta que no se realice este cambio, haciendo nuevas todas las cosas, no resultará en ningún bien salvador para ti el discutir conmigo mi autoridad o mi misión. Fíjense que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, ya tenés conocimiento teórico, eso no es lo que te hace falta, ya basta de simplemente querer satisfacer tu curiosidad, no estás recibiendo vida para el alma, no tenés un corazón nuevo, no hay regeneración espiritual. Nicodemo no tenía un problema de pereza o de falta de estudio, sino tenía un problema de método. Y fijémonos el párrafo siguiente, qué es lo que pasó. No es mediante controversias y discusiones cómo se ilumina el alma. Debemos mirar y vivir. Nicodemo recibió la lección y se la llevó consigo. Y aquí vamos a hacer un parate. Porque Nicodemo se podría haber subido al pedestal del orgullo y haber dicho a Jesús, a mí vos no me vas a venir a enseñar nada, vos recién llegás. Yo hace rato que estoy en el pueblo de Dios, vengo de una familia que está en el pueblo de Dios, trabajo para Dios. Pero no, por el contrario, Nicodemo se colocó en el lugar de la humildad y recibió la lección. Pero más importante que recibirla y entenderla es que Nicodemo la practicó. ¿Dónde estaba el problema en Nicodemo? Vamos a ver ahora. Escudriñó las escrituras, hablando de Nicodemo, de una manera nueva, no para discutir una teoría, sino para recibir vida para el alma. Empezó a ver el reino de los cielos cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo. ¿Nicodemo escudriñaba las escrituras? El problema es que no lo hacía, ¿no? Porque aquí el espíritu de profecía nos dice que Nicodemo sí escudriñaba las escrituras, pero ahora empezó a hacerlo de una manera nueva. Cambió el método y cambió el foco. No lo hizo para simplemente saber la doctrina, para simplemente discutir una teoría, para simplemente hacer apologética, sino que empezó a escudriñar las escrituras para recibir vida para el alma. Cambio de método y cambio de foco. Ahora, si queremos aprender el método devocional para recibir vida para el alma,
Si queremos aprender a escudriñar las escrituras, no con el objetivo de estudiar de simplemente conocimiento teórico, porque tengo que dar una predicación, porque tengo que presentar un tema, porque tengo que dar un estudio bíblico, porque tengo que profundizar la escuela sabática. Si mi objetivo es encontrar el método devocional para recibir vida para el alma, ¿qué vamos a usar en nuestro tiempo devocional? El Ministerio de Curación, página 347, nos dice, como preparación para la obra cristiana, muchos creen necesario adquirir extenso conocimiento de escritos históricos y teológicos. Se figuran que este conocimiento les ayudará a enseñar el Evangelio, pero el estudio laborioso de las opiniones de los hombres tiende a debilitar su ministerio, más bien que a fortalecerlo. Cuando veo bibliotecas atestadas de enormes obras de erudición histórica y teológica, me pregunto, ¿para qué gastar dinero en lo que no es pan? El manuscrito 44 de 1904 dice, los que desean el pan de vida, vayan a las Escrituras, no a las enseñanzas de hombres finitos y falibles. No mezclen con sus enseñanzas suposiciones humanas y conjeturas. A fin de conocerle, página 106 dice, muchos sufren de hambre y no tienen fuerza, porque en vez de comer del pan que descendió del cielo, llenan su mente con cosas de menor importancia. La educación cristiana, página 391, dice, logren una experiencia diaria con respecto a comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Nunca podrán los autores humanos satisfacer su gran necesidad para este tiempo. Primera pregunta. En el método para recibir vida para el alma, tengo que usar escritos inspirados. Tengo que usar la Biblia. Hay una sobreoferta tremenda de literatura cristiana. Fíjense que cuando el espíritu de profecía dice que ve bibliotecas atestadas, llenas, que colapsan de enormes obras, no dice de obras satánicas, no dice de novelas, no dice de escritos sin sentido. Habla de libros de erudición histórica y teológica, que no necesariamente son malos, pero nos está mostrando que la gente está leyendo más contenido que otro vivió, que otro escribió, que otro masticó, que otro meditó, en lugar de hacerlo nosotros. Haciendo una analogía, es como reemplazar el alimento natural, saludable, por el alimento ultraprocesado. No mezclen con sus enseñanzas suposiciones humanas y conjeturas, opiniones. Fíjense de que habla de no llenar la mente con cosas no sin importancia, dice de menor importancia. La Biblia tiene que ser mi prioridad. Y por una razón muy importante, nunca los autores humanos van a satisfacer nuestra necesidad para este tiempo. Entonces, en el método debo usar la Biblia, no el matinal, no el reavivados, no la escuela sabática, no el libro que me gusta de tal autor, no el estudio bíblico que me gusta, no el sermón de tal pastor, no. Debo usar la Biblia y solo la Biblia. Aquí viene otra pregunta. Como hay una sobreoferta de libros cristianos, de literatura cristiana, también hay una sobreoferta de versiones de la Biblia. ¿Qué versión de la Biblia utilizo en el método para recibir vida para el alma? Mensajes Selectos, tomo 1, página 23 nos dice, la Biblia no nos es dada en un grandioso lenguaje sobrehumano. Jesús tomó la humanidad a fin de llegar hasta el hombre donde éste está. La Biblia debió ser dada en el lenguaje de los hombres. Todo lo que es humano es imperfecto. Diferentes significados se expresan con la misma palabra. No hay una palabra para cada idea distinta. La Biblia fue dada
con propósitos prácticos. Y aquí, un nieto de Elena de White, creo que era el nieto el que escribió esto, el nieto o el hijo, estoy casi seguro que era el nieto, dice: no tengo conocimiento en ninguno de los escritos de Elena de White, no puedo recordar de sus conversaciones algo que indicara que sentía que fuera malvado el uso de la versión revisada. Le hacíamos notar, la hermana Marian Davis y yo, a la hermana White, que usaban los pasajes que estaban mejor traducidos en la versión revisada. La hermana White estudiaba cada una con cuidado y en algunos casos nos instruía que usáramos la versión revisada. En otros casos nos indicaba que nos quedáramos con la traducción de la versión autorizada. Veamos que Elena de White, que para los adventistas creemos que el espíritu de profecía es lo que ella tenía, el don que ella tenía, tomaba lo mejor de cada versión. En algunos casos usaba una, en otros casos usaba otra. No hay ningún texto, inspirado o no, donde se dijera de manera directa que King James es la Biblia en inglés, o que Reina Valera 1960 es la Biblia en español. Ella iba tomando lo mejor de cada una. Entonces, ¿qué versión de la Biblia uso en mi tiempo devocional, en el método para recibir vida para el alma? La que me guste leer. Hay versiones dinámicas, hay versiones que son parafraseadas, hay versiones más literales. La que me guste leer. Por supuesto, hay Biblias no recomendadas, como la traducción del Nuevo Mundo, que claramente es una traducción que ha sido a propósito adulterada. Pero el resto de las versiones, Reina Valera, NBI, Nueva Traducción Viviente, Biblia de las Américas, etc., podemos usarlas. Y es importante usar en el método devocional para recibir vida para el alma la versión de la Biblia con la que nos sintamos cómodos, la Biblia que entendamos, la Biblia que disfrutemos de leer. Próxima pregunta: ¿qué parte de la Biblia tengo que abarcar? Hay muchos libros, hay un Antiguo, hay un Nuevo Testamento. ¿Hay algo que sea más importante que lo otro? ¿Qué parte de la Biblia abarco en este método para recibir vida para el alma? Naturalmente, según nuestras preferencias, nuestra personalidad, las cosas que nos gusten con respecto a las escrituras, vamos a elegir secciones según nuestros gustos. Al que quizás le encante la profecía, va a tender a querer ir más a libros proféticos, a Daniel, a Apocalipsis, a Ezequiel y a otros libros. Al que quizás le encante los asuntos de la naturaleza, los asuntos del creacionismo, probablemente se sienta más predispuesto a ir a Génesis. A quien quizás le guste ver las historias de Jesús va a ir más a los evangelios. Para el fanático de Pablo va a ir a las epístolas. Pero ¿qué parte de la Biblia tenemos que abarcar? Segunda de Timoteo 3:16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. El libro La Educación, página 171, dice que el estudiante ha de aprender a considerar la Biblia como un todo y a ver la relación que existe entre sus partes. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Tanta atención merece el Antiguo Testamento como el Nuevo. Al estudiar el Antiguo Testamento, hallaremos manantiales vivos que brotan de lugares donde el lector indiferente tan solo encuentra un desierto. La Educación Cristiana, página 92, nos dice: la palabra de Dios, emitida por Cristo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es el pan del cielo. Pero mucho de lo que se llama ciencia es como manjar de invención humana, como alimento adulterado. No es el verdadero maná.
Mensajes Selectos, página 13 de 1888, dice que no hay ningún hombre finito que viva ahora, no me importa quién es o qué puesto ocupe, al que Dios haya autorizado a entresacar y escoger en su palabra. Y Lucas 24, 27 nos dice acerca del camino de Maús. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Fijémonos un aspecto importantísimo. ¿Qué parte de la Biblia tenemos que abarcar en el método para recibir vida para el alma? Toda la Biblia. Aquí en Mensajes Selectos está hablando de personas que quizás se toman la atribución de decir, este libro no es inspirado, este sí, esta parte de este libro lo es y esta parte de este libro no. Pero si nosotros, de nuestra Biblia, no leemos nunca Jonás, nunca leí Oseas, nunca leí Cantar de los Cantares, me paso leyendo los Salmos y no leo el resto, que las otras partes estén o no estén en mi Biblia, la verdad que poca diferencia hace, porque es como si las sacase. Es como si entresacase y escogiese qué leo y qué no, qué es importante y qué no lo es. Entonces tengo que elaborar un plan para cubrir toda la Biblia. Ahora viene otra pregunta. Si tengo que abarcar toda la Biblia, ¿cuántos capítulos por día tengo que leer? Tenemos el Reavivados, lo cual hace que leamos la Biblia en varios años. Hay infinidad de planes anuales para leer la Biblia. También hay planes para leer la Biblia un par de veces al año. Pero ¿cuántos capítulos por día? ¿Cuánto es lo correcto? ¿Son 10? ¿Son 5? ¿Es uno? ¿Libros completos? Veamos qué nos dice la pluma inspirada. Camino a Cristo, página 90. No se saca sino un beneficio muy pequeño de una lectura precipitada de las Sagradas Escrituras. Uno puede leer la Biblia, toda la Biblia dice aquí, y quedarse, sin embargo, sin ver su belleza o comprender su sentido profundo y oculto. Un pasaje estudiado hasta que su significado nos sea claro y evidente sus relaciones con el plan de salvación, resulta de mucho más valor que la lectura de muchos capítulos sin un propósito determinado y sin obtener una instrucción positiva. El deseo de toda la gente, es página 63, nos dice que sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Entonces la pregunta nunca es cuántos capítulos, cuántos libros, sino siempre la pregunta es en tiempo. El espíritu de profecía tiene muchísimos textos donde no habla de cantidad de capítulos jamás, sino de tiempo a ser dedicado a esta actividad. Fijémonos que aquí, en el primer párrafo, nos dice que uno puede leer toda la Biblia y sin embargo no sacar nada. Entonces, la lectura completa de la Biblia no necesariamente me deja algo. Tiene que ver con la cantidad de tiempo que le dedico. Entonces, mis objetivos en el método para recibir vida para el alma no es de cantidad de capítulos o de libros, sino en cantidad de tiempo. Pero claro, otra pregunta natural es, ¿pero por dónde empiezo? Porque puedo leer la Biblia empezando desde el Génesis y terminando en Apocalipsis. Puedo leerla en el orden en el que fueron escritos los libros por sus autores. También hay planes para leer un poco del Antiguo Testamento, un poquito de Salmos, un poco de Proverbios y un poco del Nuevo cada día. ¿Por dónde empiezo a leer la Biblia? El plan que he visto, que me parece el más completo, por varias razones que voy a citar a continuación, es la lectura de la Biblia en orden cronológico.
Hay muchos planes en orden cronológico en Internet. Si ustedes buscan lectura de la Biblia en orden cronológico, van a salirles planes donde les dice qué libros leer, qué capítulos, qué versículos cada día. De nuevo, no seguimos cantidad de capítulos ni versículos, sino tiempo, pero se pueden guiar a través de eso. ¿Por qué tiene sentido en orden cronológico? Porque estamos acostumbrados a pensar en las historias de principio a fin a medida que avanza el tiempo. Porque vamos a leer cada libro de la vida, de la Biblia, en el contexto temporal en el cual, del cual ese libro habla. Por ejemplo, los libros de Primera y Segunda de Reyes van a ser leídos en paralelo con Primera y Segunda de Crónicas, que describen muchas de las historias en común. La historia de Jesús en los Evangelios, la historia de Jesús hecho carne, porque Jesús está a través desde Génesis a Apocalipsis presente, la historia de Jesús hecho carne, vamos a verla en los 4 Evangelios, al leer los paralelos. Al leer la Biblia en orden cronológico, vamos a leer las epístolas de Pablo en el contexto y en el tiempo del libro de Hechos en el cual fueron escritos. Vamos a leer los distintos salmos en su contexto, en las batallas, en las victorias, en las derrotas de Israel. Y vamos a leer los distintos profetas, Jeremías, Isaías, Daniel, Oseas, Amós, Jonás, etcétera, interlazados o entrelazados, mejor dicho, con las diferentes historias de la Biblia en la que estos profetas aparecieron y por qué. Para darles un ejemplo de la importancia de leer las historias en paralelo para tener toda la película completa, vamos a ver esta pequeña historia que está en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Marcos. No recuerdo si en Mateo también está. Creo que esta historia en Mateo no está. Fijémonos que si nosotros únicamente leemos Lucas capítulo 8, versículos 19 al 21, vamos a leer esta historia. Entonces la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, pero no pudieron acercarse a él debido a la gran cantidad de gente. Alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Jesús respondió, mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Si yo simplemente me quedo con esta parte de la historia, puedo imaginarme cómo la puedo resumir. La madre y los hermanos de Jesús lo van a buscar. Había una gran cantidad de gente. Claramente no pudieron llegar. Se comunicaron con alguien que conocía y le hicieron saber que ellos estaban buscándolo afuera. Pero Jesús, una vez que le es comunicada esta información, él da una oración como que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando. Mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y lo obedecen. Hasta pareciera que podía ser rudo con su madre y sus hermanos, como ignorando que estaban allí. Pero Jesús no era así. Jesús no es así. ¿Por qué dice esto? Cuando nosotros tenemos las historias en orden cronológico y las leemos en paralelo, vamos a ver que Marcos, en capítulo 3, versículos 20 y 21, nos cuenta lo que pasaba. Dice que cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto, ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. Y ahora vemos qué es lo que estaba pasando. Primero esto nos agrega datos. Jesús entró en una casa, seguramente querían comer, pero las multitudes vieron que estaban yendo a esa casa, se agolparon y querían hablar con él. Entonces decidieron no comer y Jesús decidió hablar con la multitud. Pero fíjense que dice que cuando sus familiares, es decir, la madre, los hermanos y las hermanas de Jesús, oyeron lo que sucedía, querían llevárselo. Está fuera de sí, decían, está loco. La madre y los hermanos y hermanas de Jesús fueron a buscar a Jesús para retirarlo de la escena. No prediques, no hables, estás diciendo locuras.
fue el ser humano pecador, finito, sin entendimiento, a tratar de decirle a Dios mismo lo que tenía que hacer. Una locura, una locura. Entonces, por eso Jesús, sabiendo que querían hacer esto, él dice, básicamente, mi familia, mis familiares, son los que hacen dos cosas. Primero, oyen la palabra de Dios, es decir, comprenden lo que Dios quiere decirles. Y segundo, lo obedecen. Si no hubiésemos tenido la historia en paralelo, nos faltarían datos. Entonces, el hecho de leer la Biblia completa en orden cronológico nos ayuda muchísimo para redondear la historia. Pero hasta acá no hemos hecho nada. Hasta acá simplemente dijimos que en el método para obtener vida para el alma tenemos que usar la Biblia en una versión que nos guste y nos sintamos cómodos leyendo. Tenemos que abarcar la Biblia completa. Los objetivos tienen que ser de tiempo, no de cantidad de capítulos o libros. Y el plan en orden cronológico es un muy buen consejo para comenzar a leerla y cubrirla completa. Pero hasta ahora no hemos leído. Hasta ahora no ha pasado nada. Y aquí viene la parte importante. ¿Cómo lees? ¿Cómo leemos las escrituras? Estos tres párrafos son del libro de La educación de la voz, del espíritu de profecía, capítulo 34. El primero nos dice, mediante un esfuerzo diligente, todos pueden adquirir la habilidad de leer inteligiblemente y hablar en un tono de voz fuerte, claro, sonoro, de un modo distinto e impresionante. Haciendo esto, podemos aumentar grandemente nuestra eficiencia como obreros de Cristo. El segundo párrafo dice, todo cristiano está llamado a dar a conocer a otros las inescrutables riquezas de Cristo. Por lo tanto, debiera procurar la perfección en el habla. Tercer párrafo. Háblese la palabra de tal manera que despierte el entendimiento e impresione el corazón. Lenta, distinta y solemnemente debiera hablarse la palabra y con todo el fervor que su importancia requiere. Palabras de vida del Gran Maestro, página 270, nos dice, hay muchos que leen o hablan en voz tan baja o de un modo tan rápido que no puede entendérsele fácilmente. Algunos tienen una pronunciación apagada e indistinta. Otros hablan en tonos agudos y penetrantes que resultan penosos para los que oyen. Los textos, los himnos, los informes y otras cosas presentadas ante asambleas públicas son a veces leídos de tal manera que no se entienden y a menudo su fuerza y poder impresionante quedan destruidos. Y Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 380, nos dice que los que leen la Biblia en la congregación o en la familia debieran poder leer con una cadencia suave y musical que cautive a los oyentes. Aquí voy a contar un pequeño testimonio. En esta búsqueda del método, en esta búsqueda siempre de querer profundizar en el qué, en el cómo relacionarme mejor con Cristo, y este es un consejo que doy a todo el que esté escuchando, no hay mejor persona a la que contarle cómo nos sentimos en la relación con Cristo, cómo nos sentimos al orar cuando perdimos el primer amor, o cómo nos sentimos al meditar las Escrituras cuando ya no lo disfrutamos, que Cristo. Cuando uno se lo cuenta, Él, a su tiempo y a su manera, nos termina mostrando dónde está el error, no de Él, sino nuestro, en la relación. Entonces, empezó una época, en la pandemia, cuando yo hacía mi culto de varias horas a la mañana, pero también me dedicaba en leerle a Niquito, a mi hijo, las bellas historias de la Biblia, de esos 10 tomos de Maxwell que recomiendo mucho para los chicos. Y empecé a notar un patrón. Me empecé a dar cuenta que al leerle a mi hijo,
que claramente tengo que leerla en voz alta, que claramente tengo que leer de manera lenta, dramatizada y tratando de hacer interesante la historia, empecé a ver que las historias que le leía a él, ya sea de la Biblia, de las bellas historias de la Biblia o de otra literatura cristiana, se me quedaban más grabadas en la mente. Al leerle a él se me iba el estrés, disfrutaba de la historia muchísimo, mi imaginación se disparaba y sacaba conclusiones mientras iba leyendo, y realmente el tiempo se pasaba volando. Entonces empecé a notar esto y en mis charlas con Jesús le comentaba a Jesús, estoy viendo una diferencia sustancial entre leer en la mente en mi tiempo devocional y cuando le leo en voz alta a Niquito las historias. Estoy empezando a disfrutar más la lectura que le hago a él que nuestro tiempo devocional y eso no está bien. Entonces decidí hacer dos cosas. Primero, empezar a practicar la lectura en voz alta, lenta, dramatizada, tranquilo, pero a Jesús en mi tiempo devocional, a su vez que continuaba leyéndole a Niquito. Y como segunda cosa, buscar estudios científicos y textos del espíritu de profecía o en la Biblia que hablaran de beneficios de esta práctica. Encontré varios textos del espíritu de profecía y encontré varios estudios científicos donde hablaban de los grandes beneficios de leer en voz alta a otra persona. Cuando lo puse en práctica en mi tiempo devocional, hubo un salto de calidad gigante entre lo que es leer las escrituras en la mente o leerla en voz alta. Leerlas en la mente para mí o leérselas a Jesús. Leer rápido como muchas veces hacemos en la mente o hacerlo lento, dramatizado y tranquilo. Entonces, esta lectura en voz alta también fue algo que Jesús en la pandemia, al darme un mini ministerio, como yo le llamo, de la grabación de audiolibros, para que las personas que estuvieran en su casa en pandemia pudieran escuchar y nutrirse de las lindas cosas de Dios, es abismal la diferencia en el tono de voz, en la rapidez, en la dramatización, lo que fue el primer audiolibro que grabé a lo que fue el último. Un salto de calidad tremendo. Entonces, en el método devocional para recibir vida para el alma, le tengo que leer a Jesús, lo tengo que hacer en voz alta, lo tengo que hacer lento, tranquilo y dejar que mi imaginación se dispare. Fíjense lo que nos dice el espíritu de profecía. Alcancen la perfección en el habla. Hay muchas verdades que no llegan por cómo se las transmite. Entonces, el pasar el tiempo devocional para recibir vida para el alma leyendo en voz alta, además nos va a ayudar muchísimo para esto. Más allá de la memorización, de la imaginación en la historia, del situarme más fácilmente en el lugar, cómo se sentían los personajes, cómo me siento yo, va a ser de gran beneficio para mi tiempo devocional. Otro consejo de cómo lees, porque en voz alta también puedo leer la Biblia y quedarme sin nada. La leo completa incluso. Y aquí viene el gran secreto para poder recibir vida para el alma en esta lectura de la palabra en voz alta, tranquilo, con Jesús. La educación, página 173, nos dice, el estudio de la Biblia requiere nuestro más diligente esfuerzo y nuestra más perseverante meditación. Con el mismo afán y la misma persistencia con que el minero excava la tierra en busca del tesoro, debemos buscar nosotros el tesoro de la palabra de Dios. Otro párrafo del mismo libro dice, el método que consiste en examinar un versículo tras otro es a menudo de mucha utilidad. Tome el estudiante
un versículo, concentre la mente para descubrir el pensamiento que Dios encerró para él allí y luego medite en él hasta hacerlo suyo. Deseo a toda la gente, página 63 nos dice, sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Fijémonos qué nos aconseja el espíritu de profecía. Número 1. Con la misma persistencia con que el minero excava la tierra. Número 2. Tomamos un versículo tras otro, vamos leyendo en voz alta de a uno. Concentramos la mente para descubrir el pensamiento que Dios encerró para nosotros allí. Lo que Dios te quiere decir hoy a vos con ese versículo, para tu situación en particular, para tu vida en particular, para el momento en el que estás pasando, que no va a ser lo mismo necesariamente que lo que tenga que decirme a mí, si es que tiene que decirme algo o no a través de ese versículo. Y meditar en ese versículo hasta hacerlo nuestro. ¿Qué va a pasar? Como el minero, nos va a pasar que a veces el minero, cuando está en la mina, valga la redundancia, va a ver la pepita de oro sobre la superficie. Y eso nos pasa muchas veces cuando leemos un versículo y ya toca una fibra íntima inmediatamente. En ese caso el minero no tuvo prácticamente que hacer trabajo, fue muy directo, la pepita estaba allí, la tiene que retirar un poquito y sacarla. Pero muchas veces el minero va a elegir un lugar específico donde empezar a picar, como nosotros un versículo específico sobre el que vamos a concentrar la mente y meditar. Y va a empezar a excavar el minero. Y lo va a hacer durante cierto tiempo, eso ya es muy variable. Y quizás no encuentra nada, como nosotros en ese versículo no nos deja nada, y bueno, vamos a otro versículo, como el minero pondrá su pico en otra porción de la piedra. Pero luego el minero, de excavar, muchas veces va a escuchar un sonido distinto, un sonido que ya no es simplemente una piedra común, es el pico pegando en una pepita de oro. Así nosotros nos vamos a dar cuenta, cuando concentramos la mente y meditamos en un versículo, que muchas veces algo que no estaba en la superficie estaba un poquito más abajo y va a tocar una fibra íntima nuestra. Y nos vamos a dar cuenta que ahí está la gema, ahí está la joya, ahí hay una pepita de oro para que la saquemos. Fíjense el tercer consejo. La imaginación tiene que posesionarse de cada escena. Tenemos que imaginarnos cómo estaban vestidos, tenemos que imaginarnos qué hacían los personajes, quiénes estaban, cómo me sentiría yo en el lugar de cada uno, vivir esa película en mi mente. Y la lectura en voz alta, tranquila, meditando y concentrando la mente en cada versículo, es lo que posibilita esto. Ahora, si yo practico el método devocional para recibir vida para el alma de la manera en la que lo describimos anteriormente, ¿qué va a pasar mientras yo leo así, en voz alta, meditando, concentrado, versículo a versículo, entendiendo lo que puedo extraer de miel, de jugo de cada versículo? ¿Qué va a pasar? Camino a Cristo, página 92, nos dice las diferentes maneras en las que habla Dios. Muchas veces pensamos, bueno, Dios se comunica hoy en día a través de las escrituras y nada más. Falso. El espíritu de profecía en particular nos revela esto de una manera muy directa. Dios nos habla a través de la naturaleza y la revelación, que vendría a ser la Biblia y el espíritu de profecía, y mediante su providencia y por medio de la influencia de su espíritu. La influencia de su espíritu es lo que comúnmente decimos las impresiones del espíritu en la mente, que después hay que sopesarlo para ver si es de Dios o si simplemente es una autosugestión mía. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 26, nos dice que todos los que están en la escuela de Dios necesitan de una hora tranquila
para la meditación, a solas consigo mismos, con la naturaleza y con Dios. Cada uno de nosotros ha de escuchar la voz de Dios a hablar a su corazón. Dios no se va a presentar en nuestra sala de estar con un séquito de ángeles y no va a hablar en una voz audible, sino que Dios nos habla a nuestro corazón. ¿Qué es nuestro corazón? Nuestra mente. El lugar donde se generan los pensamientos, las intenciones, los planes. Él nos habla allí, nos habla a través de los pensamientos. Claro que lo hace. Mensajes Selectos, tomo 13 de 1880, página 13, perdón, de 1888, nos dice, nunca traten de escudriñar las escrituras a menos que, y ahora vamos a continuar leyendo. Fíjense que habla de que podés escudriñar las escrituras, pero perder lo que tenés para encontrar si no estás listo para algo. Nunca traten de escudriñar las escrituras a menos que estén listos a escuchar, a menos que estén dispuestos a aprender, a menos que quieran escuchar la palabra de Dios como si la voz divina les estuviera hablando directamente de los oráculos vivientes. No traten de escudriñar las escrituras a menos que no estemos dispuestos a que Dios nos pueda decir muchas cosas, porque Dios habla muchas cosas, algunas muy lindas desde el punto de vista humano, algunas muy feas desde el punto de vista humano, cosas que nos gusta escuchar y muchas cosas que no nos gusta escuchar. Y de eso justamente vamos a hablar ahora. Una de las cosas que nos va a pasar cuando apliquemos el método devocional para recibir vida para el alma. Muchas veces Jesús nos va a dar explicación de lo que leemos. Hechos 8, versículos 30 y 31. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. ¿Cómo vamos a entender las escrituras a menos que nos las explique su autor, el Espíritu Santo? Entonces, cuando apliquemos este método devocional, el Espíritu Santo nos va a explicar lo que estamos leyendo. Lucas 24:32 nos dice, entonces se dijeron el uno al otro, hablando del camino de Maús. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Va a pasarnos que si aplicamos el método devocional para recibir vida para el alma, hay momentos donde se va a tocar una fibra íntima nuestra y vamos a estar gozosos porque entendemos lo que leemos, porque vemos algo que nunca vimos en la historia, porque entendemos una relación de esa historia con otra, porque lo vemos a Jesús donde antes no lo veíamos, o porque obtenemos algún consejo, idea o lo que sea que antes no lo habíamos sacado. En el comienzo de esta predicación leímos acerca de Nicodemo. Ese capítulo del deseado de toda la gente lo debo haber leído no menos de 4 o 5 veces, pero las primeras 4 o 5 veces eso no me tocó una fibra íntima. La sexta vez sí. Y justamente fue porque apliqué el método devocional para obtener vida para el alma, mediante el cual empecé a encontrar estas joyas que antes no las veía. Otra manera en la que Dios se comunica con nosotros cuando ejecutamos el método devocional para recibir vida para el alma. Muchas veces Dios mete el dedo en la llaga, nos hace ver lo que no queremos ver, lo que nos duele. ¿Qué clase de cosas nos duelen? Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 8 y 11. Hablando de Josías. El sumo sacerdote Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán y él lo leyó.
Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. El espíritu de profecía en Review en Herald del 31 de enero de 1888 sobre Josías nos dice que Josías se humilló cuando oyó las palabras de amonestación y condenación debido a que Israel había hollado los preceptos del cielo. Lloró delante del Señor, realizó una obra completa de arrepentimiento y reforma, y Dios aceptó sus esfuerzos. Fíjense que muchas veces, cuando aplicamos el método devocional para recibir vida para el alma, se nos van a venir a la mente pecados que están allí descritos. Se nos van a venir a la mente malos hábitos. Nos vamos a ver como en un espejo y no nos va a gustar lo que vemos. Pero tenemos dos caminos. El primero es hacer lo que hizo Josías. Se humilló, aceptó que había pecado él e Israel. Se arrepintió. Y como resultado de eso, además de pedirle perdón a Dios, se puso en campaña para realizar esa obra de arrepentimiento y reforma. Y Dios aceptó los esfuerzos. Él no escapó, él no se excusó, él no justificó su pecado. Él lo aceptó, lo confesó y Dios lo perdonó. ¿Quién no hizo esto? Que nos puede pasar lo mismo a nosotros. Acá, en Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 8, dice que el rey de Israel contestó a Josafat: hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto. Nunca me profetiza nada, nada bueno, solo desgracias. Se llama Micaías, hijo de Imla. Un rey no debería hablar de esa manera, le respondió Josafat. Escuchemos lo que tenga que decir. Eso mismo es para nosotros. Escuchemos lo que Dios tenga que decirnos, porque no es para condenarnos, Él nos quiere ayudar. Pero el primer paso es admitir el error, es admitir el pecado que nos muestra Dios cuando leemos las Escrituras y mete ese dedo en la llaga para que nosotros, como dice Apocalipsis 3:20, cuando Él está a la puerta y llama, quiero que hablemos de esto, hijo. Y si nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón, es decir, le somos sinceros, Él va a entrar y va a cenar con nosotros. O como dice la Nueva Traducción Viviente, va a entrar y cenar con nosotros como amigos. Va a poder obrar con nosotros. Tenemos otro ejemplo en las Escrituras muy claro de esto, Judas Iscariote. Judas Iscariote, dice el espíritu de profecía en el deseo de toda la gente, que Judas había visto que la enseñanza de Jesús era como ninguna otra, nunca había escuchado nada igual. Dice que quería seguirlo a todos lados, que amaba a Jesús, que entendía que tenía que ser transformado en su carácter, que deseaba estar con Jesús y que entendía que esa transformación iba a venir por medio de una relación con Él. Había entendido todo Judas, pero Judas no se dejó transformar. Judas tenía un problema del defecto de codicia, esto también lo dice el deseo de todas las gentes. Judas tenía un defecto que era heredado, defecto de carácter heredado de sus padres, la codicia, y cultivado, lo fue cultivando a lo largo de su vida. Y Jesús quería meter ese dedo en la llaga y que él admitiera: tengo un problema de codicia, Jesús. Meto la mano en la bolsa, no lo puedo manejar, es más fuerte que yo. Pienso todo en dinero, mido todo, mi termómetro tiene que ver con cuánto voy a ganar. Y quiero tu reino para obtener fortuna. Así soy. Pero Judas nunca lo admitió. Y en la última cena, cuando Jesús eh, revela que uno le iba a traicionar, el espíritu de profecía en el deseo de toda la gente cuenta que cada uno de los discípulos le fue preguntando a Jesús: Jesús, ¿acaso soy yo? Y Jesús guardaba silencio. ¿Acaso soy yo? Y Jesús guardaba silencio. Y así fueron preguntando Pedro, Juan y los demás. Y cuando llegó a Judas, todos se quedaron en silencio y lo miraron. Y Judas le pregunta a Jesús porque se había quedado totalmente acorralado. ¿Acaso soy yo? Tú lo has dicho, le dijo Jesús. Cuenta el espíritu de profecía que si Judas
en ese momento hubiese confesado lo que había hecho, hubiese mostrado sinceridad en todo lo que él era, Jesús hubiese podido darle el arrepentimiento, el perdón y trabajar en él. Pero no fue así. Judas decidió callar. Entonces, cuando estemos aplicando el método devocional para recibir vida para el alma y Dios meta ese dedo en la llaga, mostrándonos algo que no está bien nuestro, no hagamos la vista gorda. No hagamos como Acab y simplemente querramos encontrar en las escrituras que nos digan cosas lindas. Lo detesto porque nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Si tuviese que elegir en estos casi 5 años con mi amigo Jesús, ese momento en el cual él tocó esa fibra íntima y fue muy doloroso, fue cuando yo estaba con mi anterior pareja y en mi época de no cristiano había sido muy infiel con ella. Y ella creía que yo era el novio perfecto, nada más alejado de la realidad. Y Jesús a veces en la madrugada me despertaba con esa convicción de que yo tenía que confesarle mis infidelidades. Y yo le decía a Jesús, no, no, porque yo cambié, yo ya no soy así. Vos ya me perdonaste, no hace falta que le cuente. Y yo me levantaba llorando. No, no hace falta, no, no, no tengo que decirle. Y seguía barriendo el problema abajo de la alfombra. Hasta que llegó determinado momento que en tantas meditaciones, en tantos de esas oportunidades en las cuales aplicaba el método devocional para recibir vida para el alma, Jesús tocaba esa fibra íntima, que la última vez, leyendo en Patriarcas y Profetas, meditando allí, aplicando este método allí, estaba leyendo la historia de José y sus hermanos. Y los hermanos realmente se habían mandado una macana muy grande y muy grave con su hermano, como yo lo había hecho con las múltiples infidelidades. Pero los hermanos tenían mucho remordimiento como yo lo tenía. Y aún así no le confesaron eso a su padre. Y sintieron que Dios los estaba castigando cuando estuvieron en la cárcel y con todo lo que le pasó en Egipto. Y nunca nada más lejano de la realidad. Los hermanos realmente se habían arrepentido, incluso antes de verlo a José. Haciendo un paréntesis, realmente esa historia muestra que para arrepentirme no hace falta que la otra persona me haya perdonado. Y también muestra que para perdonar, en el caso de José, tampoco hace falta que la otra persona se haya arrepentido. Y cuando los hermanos lo encuentran a José, se dieron cuenta que estaba vivo, se dieron cuenta que Dios usó esa maldición en bendición para cumplir la profecía. Y cuando José se puso contento de probar a sus hermanos y entender que no había peligro si traía a vivirlos a todos a Egipto, porque realmente habían cambiado, realmente el Señor los había cambiado. Cuenta el espíritu de profecía que cuando ellos vuelven, también la Biblia lo explica, pero el espíritu de profecía lo amplifica. Cuando ellos vuelven, que es lo que yo justamente estaba leyendo en Patriarcas y Profetas, cuando ellos vuelven a contarle a Jacob que tenían que ir a Egipto y que José estaba vivo y que iban a poder pastorear allá y toda la familia iba a estar a salvo y que Dios era un Dios grande que realmente los había bendecido a pesar de lo que habían hecho, ellos tuvieron que arrepentirse y contarle toda la verdad a su padre, a pesar que ya habían cambiado. Y eso tocó una fibra íntima en mí como nunca antes. Y llorando triste, allí tuve la convicción de ya basta, Jesús. Ya basta de posponer lo que me estás pidiendo. Ya has tocado mucho esa fibra íntima y yo tengo que obedecer, porque como dice Jesús, mi familia es los que oyen la voluntad de Dios, tenés que confesar tus infidelidades, y la hacen, tenés que hacerlo. Y fue muy doloroso, pero en esa experiencia dolorosa, para admitir la cantidad de cosas horribles que le había hecho a mi anterior pareja, en cuanto a infidelidades hablando,
La paz fue realmente una paz que sobrepasaba todo entendimiento, porque sabía que estaba haciendo lo correcto, más allá de sentirme triste por una relación rota. Entonces, la conclusión de esta parte, cuando Dios mete el dedo en la llaga, cuando apliquemos el método devocional para recibir vida para el alma, no miremos para otro lado. Paramos y hablamos con Jesús sobre eso. Otras veces nos va a pasar que vamos a encontrar consuelo y agradecimiento. El Salmo 119, versículo 52, hablando de David, dice David, medito en tus antiguas ordenanzas, oh Señor, ellas me consuelan. Cuando meditemos y apliquemos el método devocional para recibir vida para el alma, vamos a encontrar consuelo, vamos a encontrar motivos para agradecer. Y esto es hermoso porque toca esa fibra íntima y uno se emociona. Y no significa que las emociones indican que vamos por el buen camino, no. Pero cuando Dios toca una fibra íntima a través de las escrituras, como resultado de lo que se nos muestra en la mente, de lo que nos damos cuenta, de lo que entendemos, de lo que discernimos, la emoción aflora. Es hermoso cuando el agradecimiento no es forzado como una lista de supermercado de distintas cosas que tengo para agradecer, sino cuando brota porque Dios, a través de su palabra, me habla. También vamos a encontrar respuestas al meditar y comparar la historia con paralelismos con nuestra vida. Por ejemplo, Éxodo 25 del 8 al 9 habla de la construcción del santuario. Haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Fijémonos aquí que este texto yo lo leí una vez y Jesús tocó una fibra íntima a través de ese texto y me dio una respuesta a un paralelismo que yo estaba teniendo en mi vida. Doy contexto. Yo trabajo de desarrollador de software. Tengo que construir aplicaciones. Yo soy ansioso. Cuando me dan un trabajo nuevo, pienso que es gigante, pienso que es difícil. ¿Cómo lo voy a terminar? Tengo que aprender cosas que no sé, tengo que llegar con tiempo, tengo que saber estimar las tareas y la ansiedad aflora. Entonces, en la pandemia que estaba trabajando en casa, porque la oficina estaba cerrada, cuando tengo momentos de ansiedad, me voy a la cochera a pasar tiempo a solas con Jesús, porque empiezo a usar la ansiedad como un termómetro que me dice, ahora necesitas ir a Jesús. Te desconectaste en algún momento y por eso entraste en ansiedad. Lo tomo como un termómetro, como un disparador para llevarme a pasar tiempo con Él. Entonces allí en ese tiempo a solas le comenté a Jesús, Jesús, estoy nervioso, no sé cómo voy a llegar, es un proyecto grande, tenés que acompañarme, tengo que aprender cosas nuevas, no sé cómo voy a hacerlo, es gigante. Y luego fui a meditar las escrituras. Y en las escrituras tomé el texto del santuario, no por nada en especial. Además, lo primero que dije fue, ¿qué voy a obtener de concentrarme en el santuario? Nada. Pero comencé a leer el texto aplicando el método devocional para recibir vida para el alma y allí se tocó una fibra íntima. En el santuario, podemos ver lo mismo en el arca o en la construcción del templo que hizo Salomón, se ve que Dios da un problema, pero da el modelo y da los pasos y da los materiales. Es decir, toma un problema y lo empieza a dividir en múltiples tareas más chicas. Y a esas tareas más chicas las divide aún en tareas mucho más chicas todavía. Y hace el problema grande, lo transforma en un árbol con múltiples ramas y ramitas. Entonces uno no se focaliza en el árbol completo, se empieza a focalizar en pequeñas ramitas, que al terminarlas hace que se focalice en la rama y termine una rama y luego termino otra y el conjunto de ramas hacen que todo el problema esté resuelto. Entonces dije, claro, Jesús, acá está la respuesta. Tocó esa fibra íntima, conversé con él. Así tengo que dividir yo mis proyectos.
Empezar a dividirlos en tareas más pequeñas y esas tareas más pequeñas en tareas más pequeñas aún y empezar con las tareas pequeñitas. Empezar de a poquito y poner mi foco no en el santuario que tengo que construir no sé cómo, sino en esta pequeña piedra que primero tengo que buscar para él. Otra cosa que nos puede suceder es que en el método devocional para recibir vida para el alma vamos a encontrar personas por las que interceder. Se nos van a venir a la mente personas por las que interceder. Voy a contar un pequeño testimonio basado en una parte de las escrituras que estaba meditando una mañana cuando aplicaba el método devocional para recibir vida para el alma. Esto está en Lucas 6, versículo 27 al 36, y dice, a los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida y cuando te quiten las cosas no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Meditaba de esto y charlaba con Jesús y le decía, me sería muy difícil orar si alguien entra a mi casa ahora y me roba las cosas. Me sería muy difícil querer hacerle el bien. No, no soy así. Es más, querría recuperarlas y querría que vayan presos y querría que sufran probablemente por hacerme el mal. Y hablé sobre esta situación con él, le di mis puntos de vista, le pedí transformación, le expliqué cómo era yo, medité en el texto. Cuando terminé de meditar en el texto, me escribe un mensaje mi madre. Estaba desesperada. Ella es abogada. Habían hecho un raid delictivo en el edificio donde ella tiene el estudio jurídico, que es un edificio con todos estudios contables y jurídicos, y habían entrado a todos los estudios contables y jurídicos, es decir, habían robado. Entonces fui a verla, estaba muy triste, y encima estaba triste por dos razones. Primero, porque ella tenía plata entre los documentos de los distintos juicios. Tenía plata escondida ahí. Hoy, gracias a Dios, ya no lo hace más. Pero además porque todavía no podía entrar qué había, para saber qué había y qué no había, porque hasta que la policía judicial no fuese a sacar fotos, a examinar la escena de esta fechoría, no podían entrar. Entonces la fui a ver, me fui a trabajar y me fui a trabajar molesto por esto, pidiéndole a Jesús que aparezcan los ladrones, que devuelvan toda la plata que se habían robado, que realmente cambiaran esas personas. Y, oh casualidad, no sentí bronca contra esa gente, no sentí deseos de que se mueran, deseos de que les pase lo malo, sino que me fui al baño, me arrodillé, me puse a llorar y me puse a interceder por ellos, imaginándome que eran personas que no habían tenido las mismas oportunidades que había tenido yo y que por algo habían elegido esa vida. Gracias a esa meditación yo intercedí de esa manera por ellos,
sino hubiese querido que los atrapen y que paguen por lo que habían hecho, y que paguen mucho más del daño que habían hecho. Pero luego fui a la empresa y hablando con mi hermano estaba orando y estaba también con mi madre y mi padre esperando que los dejaran entrar. Y de repente estaba hablando con Jesús en el baño de mi empresa, porque allí me encerraba yo en época de no pandemia para hablar con Jesús en voz alta. Y de repente viene un pensamiento a mi mente. ¿Y quién te dijo a vos que esa plata falta? Y dije, no, ¿cómo? Pero acá hay algo cierto, digo. ¿Cómo sabe mi madre que robaron todo? En realidad era por una cuestión quizás de sentido común, era por una cuestión quizás de lógica. Si entraron y revisaron todo como estaba, todo en el piso, todos los papeles dados vueltas, claramente habían encontrado el dinero y lo habían robado. Era clarísimo. Pero no teníamos certeza de eso realmente. Entonces cuando terminé de trabajar fui a ver a mi madre y mi hermano estaba preparado para entrar y buscar ese dinero. Y ni bien la policía judicial dejó que ellos entraran antes de que yo llegara, no solamente encontraron el dinero que mi mamá pensaba que tenía guardado, sino que encontraron más. No se habían robado nada. Así que fue realmente un verdadero milagro. Pero la lección de todo esto y que yo me llevo es, Jesús quería que yo interceda por estas personas que habían cometido este delito. Otra de las situaciones que van a ocurrir cuando apliquemos el método devocional para recibir vida para el alma, muchas veces el texto, el Espíritu Santo a través del texto, va a tocar nuestro corazón con ideas, con consejos, con promesas. El deseo de toda la gente, página 622, nos dice, no podemos depender de la humanidad para obtener consejos. El Señor nos enseñará nuestro deber tan voluntariamente como a alguna otra persona. Si acudimos a Él con fe, nos dirá sus misterios a nosotros personalmente. Nuestro corazón arderá con frecuencia en nosotros mismos cuando Él se ponga en comunión con nosotros como lo hizo con Enoc. Hay un párrafo donde Elena habla de Enoc en Patriarcas y Profetas que dice que Enoc se apartaba bastante seguido de la presencia de los impíos y siempre él pasaba mucho tiempo a solas en oración y meditación con el propósito de conocer la voluntad de Dios a fin de cumplirla. Iba y esperaba en su presencia a que Dios le dijera qué hacer, le diera esas ideas, esos consejos, esas promesas, esas indicaciones. Aquí voy a contar un pequeño testimonio. Un día estaba hablando con Jesús. Esto sucedió apenas yo me había convertido. Y hablaba con él porque había sustituido todo el aprendizaje de las cosas de mi profesión para leer a Elena de White y libros cristianos. Y fue realmente de bendición, pero yo también quería dirección en la empresa, quería crecer también en mi profesión. Entonces estaba meditando en Lucas y mientras meditaba hubo un texto que tocó una fibra íntima cuando me lo puse a meditar. Lucas 14 del 12 al 14. Luego Jesús se dirigió al anfitrión, dice, cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, le dijo, no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos, pues ellos también te invitarán a ti y esa será tu única recompensa. Al contrario, invita al pobre, al lisiado, al cojo y al ciego. Luego en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. Yo le estaba pidiendo consejo sobre mi trabajo en la empresa. Y yo hacía poco tiempo me había enojado con algunas personas en la empresa porque pretendía cobrar más por lo que yo estaba haciendo y las muchísimas cosas que estaba haciendo y no me fue dado el aumento que yo esperaba. Entonces me enojé y les dije, voy a dejar de dar los cursos que estoy dando,
de capacitar a la gente que estoy capacitando y me voy a dedicar simplemente a hacer el trabajo mínimo e indispensable por el que yo entendía que la paga era la correcta. Y lo hice. Pero con este texto, cuando toca esa fibra íntima Jesús, entendí claro de que Él quería que le enseñe a los chicos que todavía nada podían darme, al pobre, al lisiado, al cojo, al ciego, a los que recién entraban a la empresa, que volviera a capacitarlos, este banquete, que los invitara, que organizara eso, que diera los cursos, que diera marcha atrás. Y eso fue realmente un episodio donde no solamente fue un consejo que yo lo pedí, sino que también Dios metió el dedo en la llaga, porque era agachar la cabeza, volver a la empresa y decir, voy a volver a dar los cursos, estoy arrepentido de lo que dije, voy a retomarlos. Y fue de gran bendición. Múltiples testimonios surgieron y múltiples personas surgieron de esos cursos que luego yo di con la dirección de Dios. Pero lo importante fue esto. Se pidió el consejo y Él lo dio. Y vamos a encontrar muchos consejos, ideas para poner en práctica y promesas que si cumplimos la condición no van a ser dadas. Dicho todo esto que hemos visto, donde vemos que al aplicar el método devocional para recibir vida para el alma, se nos va a tocar una fibra íntima, nos vamos a dar cuenta que Dios nos consuela, que nos da un motivo de agradecimiento, que nos da una idea, un consejo, una promesa, que muestra un pecado, que nos reprende, que nos explica las escrituras, que nos pone personas para interceder. Allí no está cerrado todavía el ciclo. El discurso maestro de Jesucristo, página 96, párrafo 3 dice, hemos de orar día tras día para que mientras leemos su palabra, Dios nos envíe su Espíritu con el fin de revelarnos la verdad, que fortalecerá nuestras almas para las necesidades del día. El desierto de la gente, página 331, dice que cada uno necesita tener experiencia personal en cuanto a obtener el conocimiento de la voluntad de Dios. Debemos oírle individualmente hablarnos al corazón. Cuando todas las demás voces quedan acalladas y en la quietud esperamos delante de Él, el silencio del alma hace más distinta la voz de Dios. El discurso maestro de Jesucristo, página 73, nos dice, en el lugar secreto de oración, donde ningún ojo puede ver ni oído oír, sino únicamente Dios, podemos expresar nuestros deseos y anhelos más íntimos al Padre de compasión infinita. En la tranquilidad y el silencio del alma, esa voz que jamás ha de responder al clamor de la necesidad humana hablará a nuestro corazón. Aquí seguramente hay un error de ortografía. Debe ser que esa voz que jamás deja de responder al clamor de la necesidad humana hablará a nuestro corazón. ¿Cómo se cierra el ciclo? Claramente Dios tiene algo que decirme a mí de manera personal a través de la aplicación del método emocional para encontrar, para recibir para el alma. Voy a poder darme cuenta cuando Dios me hable. La meditación, el escudriñar las escrituras para recibir vida para el alma, como aconsejó Jesús a Nicodemo, es el combustible para mis oraciones. Convierto mi meditación, mi escudriñamiento de las escrituras en oraciones. Oro la Biblia, medito la Biblia, ciclo constante. Y aquí viene la importancia. Si entendí algo de las escrituras que antes no entendía, ahora oro y le agradezco a Jesús por eso y le cuento lo que entendí. Si tocó una fibra íntima y me mostró gente por las cuales interceder, tengo que interceder, oro por ellas. Si de repente hay un consejo, una idea, una promesa, la planifico, la ejecuto, se la comento a Jesús, convierto eso en una oración. Si de repente me muestra un pecado, lo hablo con Él, lo confieso, lo admito. En el método devocional para recibir vida para el alma, la oración cierra el ciclo. Oro la Biblia, medito la Biblia, ciclo constante. Mis oraciones se nutren de la palabra.
La meditación es el combustible que hace arrancar a mi corazón para orar. Oro la Biblia. Pero claro, ¿cómo orar? Y de la oración se podrían hacer no una predicación, sino literalmente cientos de predicaciones, seminarios, libros completos. Pero ¿cuál es el mejor consejo en la oración que en base a mi experiencia yo podría dar? El siguiente. Discurso Maestro de Jesucristo, página 87. Nuestro Salvador dio dos veces el Padre Nuestro. La primera vez a la multitud en el Sermón del Monte y la segunda, algunos meses más tarde, a los discípulos solos. Estos habían estado alejados por corto tiempo de su Señor y al volver lo encontraron absorto en comunión con Dios. Como si no percibiese la presencia de ellos, Él, hablando de Jesús, continuó orando en voz alta. Su rostro irradiaba un resplandor celestial. Parecía estar en la misma presencia del invisible. Había un poder viviente en sus palabras como si hablara con Dios. Nuestra elevada vocación, página 132, dice, aprendan a orar en voz alta cuando únicamente Dios pueda oírlos. Joya de los Testimonios, puede oírlos, perdón. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 122, dice, Satanás no puede soportar que se recurra a su poderoso rival, porque teme y tiembla ante su fuerza y majestad. Al sonido de la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla. ¿Puedo orar en mi mente? Por supuesto. ¿Dios escucha la oración si oro en mi mente? Por supuesto. Pero el mejor consejo que podría darles es oren en voz alta. ¿Por qué? Número uno, el camino a Cristo nos dice que la oración es el acto de abrir el corazón a Dios como un amigo. ¿Cómo hablo con mis amigos? Soy sincero, pero estoy acostumbrado en voz alta. ¿Cómo me relaciono con la gente? En voz alta, con los gestos, con mi rostro, con el tono de la voz, con la cadencia de la voz, con el timbre. Cuando oro en la mente, por momentos voy a orar y por momentos voy a estar pensando, me voy a dispersar. Cuando oro en voz alta eso no pasa. La oración en voz alta es maravillosa. Un mito común que se cree es, si yo oro en voz alta, Satanás me escucha y sabe cómo tentarme. Hermanos, Satanás nos lleva ventaja de miles y miles de años estudiando cómo es el ser humano, cómo funciona su mente. Nuestro árbol genealógico conoce completamente nuestro árbol genealógico, los defectos de carácter de nuestra rama familiar, los pecados de nuestra familia, los pecados nuestros. Por supuesto, Satanás no tiene acceso a la mente, únicamente Dios tiene acceso a la mente. Por algo Satanás no pudo usar sus magos, sus astrólogos, sus adivinos para entrar en la mente de Nabucodonosor y saber qué es lo que había soñado para elaborar con su sabiduría macabra una explicación del sueño. Nabucodonosor le dijo, no, a menos que me digan qué soñé y su explicación, no voy a creer. Y muy bien, lo hizo. Pero por más que Satanás no tenga acceso a nuestra mente, no pensemos que no nos conoce. Si en algún momento logramos la idea que por no verbalizar lo que yo soy, Satanás no lo sabe, estamos subestimando a Satanás. Y estamos creyendo que la lucha contra los principados y las potestades y las autoridades de las tinieblas las podemos ganar con nuestras propias obras y no por el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo orar? No hay nada más hermoso, más natural, más intuitivo que hablar en voz alta con nuestro querido Dios. Entonces, en el método devocional para recibir vida para el alma, cuando estoy con mi palabra, en la oración en la que me siento cómodo, en el plan en orden cronológico, con objetivos de tiempo, no de cantidad de capítulos, yendo versículo a versículo, leyéndolo en voz alta, lenta, dramatizada, leyéndoselo a Él, a Jesús. Y cuando toque una fibra íntima, yo devuelvo esa reprensión, ese pecado mostrado, esa explicación
consuelo, ese agradecimiento, esa idea, ese consejo, esa promesa en una oración en voz alta a Jesús. Y de esa manera puedo pasar horas y horas hablando con Él, disfrutando y que nunca sea monótono y siempre sea un disfrute y un gozo. Jesús oraba en voz alta, hermanos. Fíjense el primer texto. Y tenía muchos más ejemplos. Pero para muestra basta un botón. Como complemento a lo que leo, y acá viene una parte súper importante de este asunto. Es que hay la iglesia adventista del séptimo día, la iglesia del tiempo del fin, la iglesia que tiene una misión especial. Y como algo especial le fue dado el espíritu de profecía, y el espíritu de profecía hay que leerlo, hay que meditarlo, hay que llevarlo a la práctica, así como las escrituras. Me gusta Morris Benden, que dice sobre el espíritu de profecía, no sé si él lo tomó de otra persona, pero dice que es como un telescopio. El telescopio no crea estrellas nuevas, sino que revela las que ya estaban ahí que yo no veía de manera clara. Segunda de Pedro 1:19 dice que tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como una lámpara que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos el espíritu de profecía. Pero ¿cómo incluyo el espíritu de profecía aquí? No lo puedo descuidar, pero a su vez tengo que pasar tiempo con la palabra. Un día estaba comiendo una ensalada y a mí me gusta en general tratar de sacar lecciones de todo lo que hago, de la naturaleza, de cuando paseo a la perra. Trato de hablar con Jesús y que Él me enseñe algo a través de eso. Y estaba comiendo la ensalada. Venía comiendo la misma ensalada todos los días, ¿no? Y la ensalada es un alimento natural, como la palabra de Dios, como el maná, natural. Pero me pasaba que comer la misma ensalada todos los días me llevaba a cansarme. Y ese día decidí, con un aderezo natural, con ingredientes naturales que tenía, ponerle a la ensalada. Y la ensalada parecía otra comida. El sabor era otra cosa, a pesar que era la misma ensalada de todos los días. El aderezo no suplanta la ensalada. Es un complemento, no un suplemento. No puedo simplemente tragarme el aderezo y decir que me alimente. No. ¿Era alimento este aderezo natural? Sí, pero la ensalada tenía que estar. Y allí, de nuevo, Jesús tocó mi corazón. La ensalada es mi palabra. ¿Vos querés aderezarla todos los días? Aderezala con el espíritu de profecía. Allí todo va a cambiar. Y justamente yo venía orando con Jesús porque le venía diciendo que me estaba costando disfrutar de la Biblia. Me estaba costando que me encantase como me encantaba antes y que realmente sabía que el problema era mío y que necesitaba ayuda y le decía a Jesús, ayúdame con esto, quiero que tu palabra me parezca muy disfrutable, que la quiera leer horas y horas, que quiera pasar tiempo con esto por sobre cualquier otra literatura cristiana. Y allí con esa meditación entendí. ¿Y qué empecé a hacer en mi tiempo devocional para recibir vida para el alma? Incorporé el espíritu de profecía. Pero ¿cómo incorporo el espíritu de profecía si voy a querer cubrir toda la Biblia en orden cronológico? El espíritu de profecía tiene una serie en particular que está en orden cronológico. La serie del conflicto de los siglos, que tiene patriarcas y profetas, profetas y reyes, el deseo de todas las gentes, hechos de los apóstoles, el conflicto de los siglos. También tiene palabras de vida del gran maestro que habla de las parábolas de Cristo, el discurso maestro de Jesucristo que hace énfasis en el Sermón del Monte. Y también hay comentarios de Elena de White a lo largo de todos los tomos del comentario bíblico adventista. Entonces, continué, mejor dicho, a utilizar la aplicación My Bible para Android o para PC, que yo ya la usaba, y agregué los comentarios de Elena de White del módulo que está presente en esa aplicación y que esos comentarios están a lo largo de toda la Biblia.
A su vez, empecé a leer todos estos libros que nombré anteriormente, donde la mayoría de los capítulos tienen abajo, por ejemplo, Sansón, el nombre del capítulo, capítulo tanto. Y abajo dice, este capítulo está basado en tal libro, en tal capítulo, en tal versículo. Te da la sección de la Biblia que tenés que leer. Y los capítulos de toda esta serie, tanto los libros como sus capítulos, están ordenados en orden cronológico. Entonces, cuando incorporé todo esto al método devocional para recibir vida para el alma, todo lo anterior que nombramos, más el espíritu de profecía, el salto de calidad fue enorme. La cantidad de detalles, la cantidad de cosas que Jesús me fue revelando a través del espíritu de profecía y de la historia de la Biblia fueron muchísimas. La cantidad de gemas encontradas, de joyas, fueron muchísimas. Pero claro, ¿cómo leo el espíritu de profecía? De la misma manera que dijimos de leer la Biblia. Voy oración por oración, tranquilo, párrafo por párrafo, leyéndoselo en voz alta a Jesús y esperando que cuando toque una fibra íntima, ahí paro, veo de qué se trata y lo convierto en una oración. Para concluir, 3 párrafos del libro de la educación, página 234. Se está apoderando del mundo un afán nunca visto. En las diversiones, en la acumulación de dinero, en la lucha por el poder, hasta en la lucha por la existencia, hay una fuerza terrible que embarga el cuerpo, la mente y el alma. En medio de esta precipitación enloquecedora, habla Dios. Nos invita a apartarnos y a tener comunión con Él. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Salmos 46:10. El segundo párrafo nos dice, muchos, aun en sus momentos de devoción, no reciben la bendición de la verdadera comunión con Dios. Están demasiado apurados. Con pasos presurosos penetran en la amorosa presencia de Cristo y se detienen tal vez un momento dentro de ese recinto sagrado, pero no esperan su consejo. No tienen tiempo para permanecer con el divino Maestro. Vuelven con sus preocupaciones al trabajo. Y el último párrafo dice que nuestra necesidad no consiste en detenernos un momento en su presencia, sino en tener relación personal con Cristo, sentarnos en su compañía. La versión en inglés del primer párrafo nos dice que Dios nos ruega, nos suplica que tengamos comunión con Él. Imaginémonos a Dios suplicándonos a nosotros. Quiero que te relaciones conmigo. ¿Podemos ser amigos? Te quiero llevar al cielo. Él tiene más ganas de relacionarse con nosotros que nosotros con Él, hermanos. En el segundo párrafo está la idea de basta de prisa. No se cierra el ciclo de hablar con Él y escucharlo, porque no nos quedamos el suficiente tiempo en su presencia esperando ese consejo en forma de idea, de promesa, de reprensión, de pecado, de explicación de las escrituras, etcétera. Nuestra necesidad, como dice allí, no es estar un ratito con Él, es tener una relación, y eso implica pasar mucho tiempo. Terminamos como empezamos. Nicodemo había ido al Señor pensando entrar en discusión con Él, pero Jesús le expuso lisa y llanamente los principios fundamentales de la verdad. Dijo a Nicodemo, lo que tú necesitas no es tanto conocimiento teórico, sino regeneración espiritual. No necesitas que se satisfaga tu curiosidad, sino tener un corazón nuevo. Debes recibir una vida nueva de lo alto antes que puedas apreciar las cosas celestiales. Hasta que no se realice este cambio, haciendo nuevas todas las cosas, no resultará en ningún bien salvador para ti el discutir conmigo mi autoridad o mi misión. No es mediante controversias y discusiones como se ilumina el alma. Debemos mirar y vivir. Nicodemo recibió la lección y se la llevó consigo. Escudriñó las escrituras de una manera nueva, no para discutir una teoría, sino para recibir vida para el alma. Empezó a ver el reino de los cielos cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Hermanos,
No nos conformemos con una relación mediocre con nuestro querido Salvador Jesús. No te conformes con una relación mediocre. No seas un espectador de la relación ajena. No seas un lector de testimonios que le pasan a los demás. No seas un televidente de la película de amor con Jesús que vive el otro. Vivilo vos. Y si querés esto, lo podés hacer aplicando el método devocional, no para discutir una teoría, sino para recibir vida para el alma.